Hermano Mateo, Dios te bendiga, Dios le guarde y me lo haga un santito. Que trabajo que sale de él, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Saludos. Amén. Dios le En guarde. el ¿Cómo amor. está? Acá, pues después de tiempo entrando en vivo, hermano. Tengo un tiempo más o menos de hora y media de repente, porque tengo un compromiso más tarde, pero No, y lo que vamos a tocar quería... es el tema que usted quiere tratar es el tema de que si, ¿cómo es el tema? Pregunte, hágalo de nuevo que se me fue. Bueno, hay una pregunta que le hizo el apóstol Pablo a los que estaban allá en Éfeso, Hechos 19. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ajá. Entonces, yo como pentecostal y la iglesia pentecostal, yo tengo conocimiento de que ha enseñado de que el bautismo del Espíritu Santo no es simplemente como creen, ¿no? Que cuando ya uno se entrega a Cristo, ya recibe el bautismo del Espíritu Santo, ya es lleno, no tiene que buscar otra cosa, no tiene que buscar experiencias, pero en nosotros los pentecostales entendemos de que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia, o sea, quieran o no, es una experiencia eh, que vemos en el libro de Hechos, que hubo una cosa ahí que se vio. O sea, una cosa es una experiencia que uno pueda tener, que uno sienta algo y que, bueno, es algo privado, pero ahí vemos que fue algo, por decir, público, que todo el mundo se dio cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Entonces, Pentecostal cree eso, que hay una experiencia cuando uno recibe la llenura del Espíritu Santo, conforme dice la Biblia, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ok. Déjeme que quiero salvar esto porque según vayamos dando diferentes temas, quiero que vaya corriendo el tema para no volvernos. Se recibe el Espíritu Santo al creer. Espérate, que estoy aquí. Espérate, que esto no es así. Ok, déjame quitar esto de acá. Ok, ahí está. Bueno, lo que yo podría decirle en cuanto a eso es que la Biblia es clara y dice que el Espíritu Santo se recibe cuando nosotros creemos. Cuando nosotros creemos, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene. De hecho, en Romanos, que lo tenía cerrado, dame ver dónde es que lo dice. La Biblia dice que Cristo iba a enviar al Consolador, lo dice en Juan 15:26, y cuando yo me vaya, el Espíritu va a venir sobre ellos. La Biblia dice en Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es que estoy buscando el texto que no es, espérate. Bueno, no encuentro el texto, pero dice que tenemos al Espíritu Santo. Si hemos creído, tenemos al Espíritu Santo. Así no es algo que vamos a tener más tarde, lo tenemos cuando creemos. Podríamos buscar los textos si es que usted me exige que le dé los textos, pero yo estoy seguro que usted está familiarizado con los textos. La pregunta es, el caso que usted nos trae, que es un caso único en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Un caso único en el libro de Hechos. ¿Ok? Déjame compartir la pantalla para que lo podamos analizar. Ok, aquí está. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y le dijeron, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¿Qué demuestra eso? Si ellos ni siquiera habían oído el Espíritu Santo, ¿qué es lo que está demostrando eso? Habían sido instruidos, tenían el evangelio correcto. Bueno, el texto dice que ellos habían solamente conocido el bautismo de Juan, ¿no? O sea, que no estaban siendo instruidos correctamente. Bueno, aparentemente Pablo llega a ese lugar y cuando dice que halló a ciertos discípulos, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, esos ciertos discípulos no necesariamente eran discípulos de Jesús, no discípulos de Juan el Bautista, por decir, ¿no? Entonces, pero nosotros creemos que Pablo llega a estas regiones
predicar el Evangelio y la pregunta que hace ahí a los discípulos, ¿no? Y el asunto está en poder determinar si eran discípulos, eran cristianos o eran discípulos de Juan el Bautista, Bueno, que todavía no se le pero había revelado el el Evangelio. mismo texto nos da a entender que eran discípulos de Juan el Bautista porque fueron bautizados en el bautismo de Juan. ¿Quién les predicó? ¿Cómo llegaron Claro, a ser creyentes? Entonces, si seguimos, el Espíritu Santo no llega hasta que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Yo quiero someterle a usted que lo que nos está diciendo el texto es que esta gente no habían sido instruidos y el que no tiene el Cristo verdadero, no, el Espíritu Santo no mora en el que no tiene el Cristo verdadero. Pero el que se ha convertido al Cristo verdadero sí tiene el Espíritu Santo. claro. Por eso, ese es el tema, ¿no? O sea, yo tengo una opinión, usted tiene también otra opinión, y obviamente que todo eso tiene que ser respaldado por versículos bíblicos, ¿no? Pero en base a ese pasaje, eh, dice ahí el texto que, no sé si me oye, ¿aló? ¿Me oye? Sí, Sí, dice ahí el texto, si pudiera ponerlo, por favor, un poquito ahí, sí, sí, el sí, texto. brother. Deme un brequecito, se lo pongo ahí. Déjame cerrar aquí. Estoy buscando algo. Ahí está el texto, déjame ponerlo más grande para que lo pueda ver. Ahí está. Dice, fuisteis con el Espíritu, fuiste bautizados. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído ¿en qué pues fuiste bautizado? No fueron bautizados. O sea, digo, desde mi punto de vista, aquí lo que nos está enseñando es gente que no habían sido evangelizados por el Evangelio de Jesucristo, sino por la idea que tenía Juan de lo que era Cristo, que fue lo que ellos recibieron. Dijo Pablo, pues, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lengua y profetizaban. A mí lo que me Ahí da a está. entender, a mí lo que me da a Eh, eh, entender es que cuando ellos hicieron la confesión pública, que es cuando se convierte la gente, y fueron bautizados, pues entonces es que vino sobre ellos el Espíritu Santo. Anteriormente no habían creído en Cristo, habían creído en una versión de Cristo, pero esa es mi opinión. ya, pero claro, o sea, pero yo o sea, aquí me remito también, remito en lo que dice el texto, ¿no? El versículo 5 y el 6. Eh, Más que nada el 6 cuando dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, eh, ya Pablo les predicó el Evangelio, les habló de Cristo y creyeron, obviamente, pero tuvo él que poner las manos para que venga el Espíritu Santo. No es que, bueno, ya ustedes creyeron, ya son cristianos y ya yo no tengo que poner ninguna mano porque ya ustedes tienen el Espíritu Santo. O sea, no es lo que dice el texto, ¿no? No, Entonces no, yo el texto visto en sí, su contexto, eso era lo que pasaba en el tiempo de los apóstoles, claro. sí, pero en el tiempo de los apóstoles y en este tiempo también yo por la experiencia he visto que siervos de Dios, ¿no? Que tienen esa unción del Señor, imponen manos y las personas reciben bautismo del Espíritu Santo porque se les nota la evidencia de las lenguas, y algunos hasta de profecía. Lo Y digo los que porque, no hablan lengua no tienen el espíritu. no, o sea, ese ya es otro tema, ¿no? Ese ya es otro No, tema. pero no me puede decir que uno sí, otro no. ¿Cómo va a ser? No, es que nosotros los pentecostales enseñamos esto, de que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, posterior a la Perdóneme, hermano Luis. Los ¿sí? hermanos que quieren opinar sobre el tema que ustedes quieran en este momento, como se me cayó Félix no pudo atender rapidito, estamos atendiendo este tema, ya mismito terminamos este tema y entramos en el tema que usted quiera. Quédese por ahí que esto se pone bueno. Ok, déjeme enseñarle este texto. A ver, Está en
Está en Juan capítulo 7, verso 37, dame, y el 38 creo que es. No, hasta el 39. Ok. Dice, lo subo aquí. Lo subo aquí. Dice, en algún día, déjame ir al el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá en Dios de agua viva. 38. Ajá. Y el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. La Biblia dice que el que cree en Él tiene el Espíritu, porque si no tiene el Espíritu es porque no ha creído. Claro, pero ya, de acuerdo. Hay montones de textos que hablan de que el Espíritu Santo viene a morar en uno cuando uno cree. Sí, yo sé que hay muchos textos, o sea, justamente para eso es el debate, ¿no? De poder aclarar esos puntos. Pero si usted está tocando textos y al menos debería, o sea, yo quisiera dar una opinión respecto al texto que usted ha tomado, ¿no? A ver, porque es mi opinión. Cuando dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir Ajá. los que creyesen en Él. Sí. Evidentemente ya habían gente que habían creído en Él, pero no habían recibido el Espíritu Santo, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, evidentemente. Sí. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, ¿no? En el día de Pentecostés. Y esa manifestación se da en los que estaban reunidos, que dice que eran como 120, y entonces es ahí donde desciende el Espíritu Santo en los que estaban ahí. Ahora, Ahí nos dice, mira lo que nos dice ahí. Mira a lo que ver, el texto nos dice. Este texto nos dice, esto dijo de los que habrían de recibir su espíritu en el día de Pentecostés. Dice no, que todo el que creyere en él iba a recibir el espíritu. claro, pero este texto tiene el cumplimiento en lo que vemos en Hechos, pues, en Hechos 2, cuando ahí se derrama. Ese texto tiene el cumplimiento en todo el que cree. Obviamente, pero el asunto es que si decimos que todo el que cree ya recibe el Espíritu Santo, vamos al caso de Simón el mago. Simón creyó y se bautizó, pero no recibió nada. ¿Cómo explicamos eso? Porque usted sabe que no recibió nada. Porque es evidente, él incluso dice en la Biblia que ofreció dinero a Pedro para que le dé ese poder. Pero eso lo que me muestra a mí es que el tipo no se convirtió de corazón. Ya bueno, claro, uno saca esa conclusión, ¿no? Pero no estamos tratando el asunto de eso de que si creyó de verdad o no, porque No, pero es, espérese, para agilizar esto, porque de verdad el tema yo creo que está ya dilucidado cuando dice la Biblia, dilucidado, así que se dice, como se diga. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo, la Biblia dice, mire, Pedro dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Hay que arrepentirse para recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice en Éfeso, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué llegó? Creyeron y fueron sellados. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? El Espíritu se recibe cuando uno oye con fe. Eso es lo que dice la Biblia. claro, yo no estoy negando ¿Qué eso, le digo? pero, No, pero pero usted está diciendo que la evidencia para saber si el Espíritu Santo está en uno es hablar en lengua, no necesariamente. No no, todos no, no, hablan lengua. no, o sea, yo estoy diciendo que las lenguas es una manifestación de que uno ha recibido, ha sido lleno del Espíritu Santo. No estoy diciendo que evidencia, Pero hay gente que no habla lengua. bueno, Entonces no tiene si esa no habla señal. lengua, si no habla lengua, evidentemente para nosotros los pentecostales no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, Bueno, porque entendemos nosotros que para que la persona
esté lleno del Espíritu Santo, hay manifestaciones externas. Y no estoy hablando del fruto del Espíritu, no estoy hablando de cuestiones que se ven, ¿no? Simón el mago vio algo ahí que pasaba cuando los apóstoles ponían las manos y recibían, y algo vio él para decir, yo también quiero eso. Pero no Ah, todos los que se convirtieron hablaron lengua. ¿Cómo dice? Aún en el libro de Hechos, no todos los que se convirtieron hablaron lengua. No, pues no, o sea, el hecho de que no en todos esos pasajes diga que hablaron en lengua, no quiere decir que no hablaron tampoco, porque eso ya es algo que, bueno, uno tiene que sobreentender, ¿no? No, espérate. No hay por qué sobreentenderlo, porque el apóstol Pablo dice más tarde que no todos hablan lengua. Pero mire, entonces Pablo se convierte. Usted me quiere convencer de que la Biblia no dice algo que la Biblia dice. No, ¿sabe? No, pero lo que usted está diciendo, pues si es así como usted dice, entonces, ¿por qué no narra, cuando Pablo se convierte, por qué no narra la Biblia de que recibió también las lenguas ahí? No lo dice. O sea, Sí, si vamos a decir pero después el testimonio bíblico es que Pablo hablaba lengua. Claro, por eso. Ok, pues ya la Biblia nos dice que sí hablaba lengua. Pero si no nos dice que que hablaron lengua, no hay testimonio para decir que todo el que se convierte habla lengua. Pero está bien. Ya, si vamos a hablar de lo que es testimonio, por testimonio, yo me convertí. No. El testimonio suyo no tiene nada que ver con la Biblia, mi hermano Luis. Su testimonio es suyo y yo ese lo puedo imputar. Ese yo lo puedo discutir. Yo puedo discutir su experiencia, pero yo no puedo discutir lo que la Biblia dice. La Biblia dice que no todos hablan lengua. Entonces, ¿en qué quedamos? Si no todos hablan lengua, entonces quiere decir que hay un grupo que, aunque se convierta a Cristo, no recibe el Espíritu Santo. Porque el texto que me está trayendo, no el texto de Pablo hablándole a los Efesios, lo que me está diciendo es que, bueno, ellos fueron bautizados en otro bautismo. Quiere decir que el evangelio que recibieron no fue completo. Pero tan pronto se convirtieron a Cristo, cuando de verdad se les explicó, entonces creyeron y fueron bautizados. Y vino el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el texto, no dice nada más. Ahora, usted me tiene que decir que cuando Jesús, y vamos, le voy a dar la oportunidad para que de esto, porque tengo gente aquí, usted me tiene que explicar que cuando Jesús dijo, este es el Espíritu que iban a recibir, que a todo el que creyera, que no es a todo el que crea, sino todo el que hable lengua. No, usted me tiene que decir que cuando la Biblia dice que nosotros fuimos sellados cuando creímos, si fui sellado, no fui lleno del Espíritu Santo, fui sellado, pero no fui lleno. O Dios cantito, Dios me sella, pero no me llena. Hermano Rubí, el asunto es que estamos conversando, ¿no? Ok. Sí, pero. Usted disculpe la palabra, usted me bombardea de textos y no, o sea, no me da una oportunidad para menos. Le voy a dar ahora la oportunidad, pero déjeme decirle antes de dar la oportunidad, le voy a dejar que usted exponga su punto. El problema está en que la abundancia de textos es tal que yo puedo estar aquí media hora citándole textos que hablan de que el cristiano cuando cree tiene el Espíritu Santo. Hay gente que piensa que no, hay gente que piensa que todavía en un segundo turno, en tercer turno, yo no creo en eso. Pero explíquemelo por la Biblia, donde la Biblia dice que Dios, porque si Dios dice, cuando tú crees, eres sellado, dice que Dios solamente te selló, no te llenó, solamente te selló. Claro, pero si nosotros queremos hacer un análisis de lo que está diciendo la Biblia respecto a ese asunto, tenemos que por partes ir explicando, ¿no? Por ejemplo, usted me saca el texto que me ha sacado usted, creo que dice en Efesios 1, Efesios 1:13. 1:13, entonces ya, hay un texto ahí que dice, ¿no? Analizando el contexto está hablando de Cristo, de la obra que Dios ha hecho por medio de Cristo, ¿no? Y ahí dice, en él, habiendo creído, ¿no? Voy a buscar, hermano, porque usted no me cree, usted cree que yo no estoy, que yo estoy leyendo otra cosa. Dios está bien, no es que no va a decir, no va a cambiar la versión cuando usted lo lee, cuando yo lo leo dice lo mismo.
ya tengo el texto. Dice, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, y mire el orden, como entendemos nosotros Ajá. los que creemos, ¿no? Obviamente, primero hay que oír la palabra de verdad. Pablo está hablando a los creyentes, a los hermanos que, obviamente, pues en ese tiempo todo el mundo tenía el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Estábamos en el primer amor, en el primer avivamiento y todo eso, ¿no? Pablo habló de una iglesia llena del poder de Dios, llena del Espíritu Santo, ¿no? Vaya el grano, hermano Luis, porque tengo Entonces, gente esperando. entonces, él dice, habiendo oído la palabra de verdad, primero, Ajá. el evangelio de vuestra salvación, ¿no? Sí. Y habiendo creído en él, segundo, Ajá. porque primero es oír la Perdón, palabra ya van y tres. después creer la Bueno, palabra. sí, oyeron la palabra. Primero oyeron la palabra, después creyeron en el evangelio. ¿Qué pasó después? Y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fue eso? Entonces, entonces, pero por eso le digo, Pablo está hablando a una iglesia apostólica, a una iglesia donde todo el mundo tiene el bautismo del Espíritu Santo. Ahí no era como en este tiempo, ¿no? Usted no sabe Se va a eso. tomar Usted, la gente. eso es usted está asumiendo eso. Usted está asumiendo que ahí todo el mundo hablaba lengua cuando Pablo dice que no todos hablan lengua. Bueno, ahora, ese es otro punto. No todos hablan lengua. El texto en donde dice de que no todos hablan lenguas, es también pues para analizarlo y explicarlo, ¿no? En Primera de Corintios, ¿no? Obviamente, Pablo está en el contexto es ahí de que tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función. Hay miembros que hacen una cosa, hay miembros que hacen otra cosa, y entonces ahí es cuando Pablo le dice, no, ¿hacen todo milagro? No. ¿Qué más dice? Dice, son todos ¿Hacen apóstoles, todo? son todos profetas, son todos Claro. maestros, hacen Son todos todos milagros, apóstoles, ¿no? tienen todos Son los todos dones de apóstoles. sanar enfermos, hablan Bueno, todos en lenguas. ahí Está está. diciendo que no todos hablan en lenguas. No, pues, obviamente, porque está hablando de los dones que, 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 que es una cosa, es el hablar en lenguas como que una señal del bautismo del Espíritu Santo, y el hablar en lenguas, como dice la Biblia, en diversos géneros de lenguas que tienen interpretaciones y todo eso, ¿no? Entonces, así lo entiendo. Ya usted tendría que argumentar que eso es Pablo lo que está diciendo, pero eso no es lo que dice el texto. Lo que dice el No, texto es pues, que pero lo que da a el entender una contexto, pregunta retórica, todas esas son preguntas retóricas, hermano está Rubio, dando a entender somos diferentes y Dios le ha dado a cada uno algo distinto. Pero lo que claro, Dios sí le dio a todos es el Espíritu Santo. claro, con el Espíritu Santo vienen todas estas manifestaciones, todas estas cosas. Entonces, ya, usted dice, y está bien, yo no voy a discutir eso, ¿no? Eh, entonces usted afirma de que todo aquel que cree Tiene el ya Espíritu Santo. recibe el bautismo del Espíritu Santo y no tiene ya más que pedir nada, bueno, y hay textos que dicen, ¿no? No, no, Si no. vosotros siendo malos, saber dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, entonces, si es que hay que pedir, entonces, ¿cómo es que ya cuando creemos ya lo recibimos? Entonces, Pero le también tenemos que pregunto, el explicar, que ¿no? crea, si yo me convierto a Cristo hoy, no recibo el Espíritu Santo. Si yo me convierto de corazón, no recibo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a morar en mí. O sea, el Espíritu Santo no viene a morar en el creyente. Tiene que hablar lengua para que el Espíritu Santo se sepa que está. No, yo solamente digo y enseño que cuando hay el bautismo del Espíritu Santo, se ve una manifestación externa, ¿no? Y O yo sea, creo que hay una tampoco manifestación podemos, externa, porque entonces se ve tampoco, fruto, se ve el ah, amor, la templanza, la benignidad y todas esas cosas que de verdad son lo que marcan al creyente. No dice por sus dones los conoceréis, dice por sus frutos los conoceréis. claro, claro. So, Sí, le sí, voy a dar la correcto. última palabra, hermano, porque tengo gente aquí esperando. So, aquí No, tiene no la hay última problema, palabra hermano. para que haga su argumento. No, o sea, yo lo único que digo es que yo sé lo que como pentecostal que soy y como todo pentecostal, ¿no? Creemos esto. De repente hay hermanos pentecostales que no están de acuerdo conmigo, pero yo lo que les estoy diciendo es lo que nosotros entendemos como el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y profetizar. Y la persona que no manifieste esto, podemos hablar de un toque del Espíritu, qué sé yo, pero de una llenura
y con todo lo que trae eso, no todos pueden experimentar. Todos estamos llamados a experimentar y es para todos, pero muchas veces la persona viene a Cristo, se entrega, se hace la oración, pero solo Dios sabe si verdaderamente pues, lo está haciendo de corazón o no, ¿no? Porque es el Señor que conoce los corazones. Claro, nosotros juzgamos y decimos, no, ya te entregaste a Cristo, ya recibes el Espíritu Santo. Es que lo dice, no, pero es que es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo el que creyera en él iba a recibir el Espíritu. O sea, tampoco puede, yo le puedo aceptar que usted crea que hay un segundo toque. Muy bien. Pero lo que usted no puede negar es que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. O sea, de esa no se puede escapar de esa. Cuando yo le hablé del caso... Piensa en esto, se convierte una persona hoy y un carro la mata saliendo de la iglesia sin haber recibido el bautismo ese que usted dice, el Espíritu Santo, lo mata, se va para el cielo porque se convirtió, se va para el cielo sin el Espíritu Santo. Es que en la Biblia no dice que la salvación es por estar lleno del Espíritu Santo, hermano Rubio. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Si una persona se convierte a Cristo, usted me está diciendo que no recibe el Espíritu Santo, lo recibe más tarde. No, estamos hablando de salvación. Una persona se convierte a Cristo, es salva. No. Escúcheme la pregunta, porque lo que el texto dice es, esto dijo de el Espíritu Santo que iban a recibir los que creyesen en él. Los que creen en él iban a recibir el Espíritu Santo. Pues usted me dice que no, porque se recibe cuando se habla lenguas. Me refiero a la experiencia. Hay gente que ha experimentado el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una experiencia. No ha hablado lengua. ¿Sabe Dios por qué motivo? A veces entra el temor, a veces entra la duda. Porque no todos hablan lengua, hermano Luis, porque la Biblia dice que no todos hablan lengua. Anyway, vamos a darle una oportunidad a los hermanos. Si quiere, hermano, se puede quedar por ahí, después podemos volver a retomar el tema, o usted ve el tema que usted quiera tocar y lo tocamos, pero aquí simplemente no la evidencia es sobrecogedora. La Biblia dice que todos fuimos bautizados en Cristo por el Espíritu. Así que está bien, hermano, está bien para yo voy a dejar solamente esto así al aire y ya no es necesario que usted me refute ni me conteste, ¿no? Solamente este punto nada más. El caso de Simón, ¿no? Simón, el mago, creyó, se bautizó, pero no dice la Biblia que recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando creyó. Eso es todo, hermano. Yo voy a estar aquí. Pero hay otra gente que... No, hermano, no. Usted no se puede ir así, decir una cosa como esa y irse sin que se refute. No. Hay otra gente que se convirtieron y no dice la Biblia que hablaron lengua. Claro. Mire la doble vara que usted me está usando. Usted me dice, la Biblia no dice que recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando se convirtió, pero tampoco lo dice de Pablo. Usted lo dijo hace un rato. Sin embargo, Pablo lo recibió. Pero por eso, Pablo no lo recibió en ese momento después, de repente, lo recibió después más adelante. Eso dice lo mismo que le estoy diciendo yo, yo mi experiencia fue así. Después de 3 años me recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ok, pero es que su experiencia no es la que dicta doctrina. No, pero vamos a dejarlo ahí, darle un break a los hermanos para que, si quiere, quédese por ahí, si acaso hablamos de otro tema después más tarde, ¿ok? Ok, hermano, ok, no hay ningún problema. Dios me lo bendiga.